Buenas tardes. Hoy estamos en una nueva sesión de los diálogos del IAES, el Instituto de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá. Y esta tarde vamos a hablar de empresas y de la situación, los nuevos retos que tiene que afrontar, bueno, quizá no tan nuevos, pero que están cogiendo después de esta crisis COVID nueva relevancia o mayor, si cabe, ¿no?, que estaban teniendo antes con todo el debate de cambio climático y de las nuevas exigencias y expectativas sociales hacia las empresas. Para este diálogo estamos con Marta de la Cuesta, lo va a llevar ella. Ella es una profesora es profesora titular, casi catedrática de la UNED y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y ella es, yo creo que, bueno, pues tenemos mucha suerte de que esté aquí, porque creo que es una de las grandes referencias en España sobre temas de responsabilidad social, empresarial, sostenibilidad empresarial, y especialmente en su aplicación a los mercados financieros. Marta se define como una economista inconformista y lleva trabajando muchos años, desde antes de que esto fuese un tema que está en el debate continuo de la prensa, en el debate económico, en el debate político también, pues antes de que los temas de sostenibilidad estuviesen ligados a la economía en este debate, ella pues hace más de 20 años ya estaba hablando de estos temas, investigando de estos temas y bueno, yo creo que hoy nos va a contar cuál es la situación actual en este diálogo denominado La empresa en un mundo post-COVID, sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas. Y nada, Marta, pues bienvenida y muchísimas gracias por asistir. Muchísimas gracias también a los asistentes que estáis ahí detrás y que nos estáis escuchando. Nos consta que hay gente tanto del entorno español como también del entorno latinoamericano, que siempre sois también especialmente activos y acogéis esta iniciativa con muchas ganas. Y bueno, o simplemente para organizar un poco la charla, lo que vamos a darle la palabra a Marta. Ella nos va a contar sobre la empresa en el mundo post-COVID y sobre la sostenibilidad. Y cuando se quieran realizar las preguntas, sí que os voy a pedir que se organicen a través de este icono de preguntas y de respuestas. Aquí están llegando todos los saludos de nuestra comunidad, Marta, los Ya que veo. pueden ver. Sí, muy entusiastas y la verdad es que numerosos son la audiencia. Bueno, os voy a pedir que las preguntas y respuestas se organicen a través de ese icono de preguntas y respuestas. Yo sé que el chat suele ser también muy utilizado y muy activo, pero las preguntas que vamos a seguir, porque las dos panelistas serán las que estén aquí colgadas en este icono. Yo creo que todo el mundo lo ve, porque luego si no en el chat se pierden muchas de ellas. Pero bueno, ahí el chat se queda para comentarios de otro tipo. Así que nada más, por mi parte, muchas gracias, Marta, y bueno, pues adelante, te doy la palabra. Pues gracias, Beatriz. Un placer compartir este momento contigo por el tiempo que llevamos trabajando juntas y con la audiencia, que espero que esté interesada, por lo visto, en estas cosas de la empresa responsable, la empresa sostenible, y que, bueno, pues podamos transmitir quizás más nuestra experiencia a lo largo de estos, como decías, 20 años en un proceso en el que, bueno, pues como bien decías, hoy es algo que está un poco en boca de todos, especialmente los medios, la palabra sostenibilidad. La empresa hace anuncios y publicidad sobre su sostenibilidad, pero es un término, igual que la responsabilidad social, muy etéreo, muy confuso a veces, que cabe todo y puede, lo primero y lo que me gustaría hacer es poner en la parte conceptual ciertas referencias y ciertas cuestiones que yo creo que en un encuentro como este de carácter académico es importante.
más allá de luego pues, contar algunas otras cuestiones que tienen que ver con el mundo real, el mundo normativo o que están haciendo los mercados, ¿no? Yo tenía preparado unas transparencias, voy a intentar proyectarlas, sobre todo para guiar algunas de las cosas que me gustaría trasladar y no pasarme mucho tiempo hablando. Si me paso, como hemos dicho, Beatriz, me interrumpes, o si ves que hay demasiados conceptos que a veces uno maneja y que no son muy entendibles, no dudes en interrumpirme. Así que voy a compartir pantalla. Muy bien. Pues nada, lo que suelo hacer es empezando con algunas preguntas que son recurrentes, no son preguntas solo de ahora. Como decía Beatriz, llevamos pues yo desde finales de los 90 cuestionándome estos temas, y el primero que uno se cuestiona o se pregunta es cuál es el papel o cuál debe ser el papel de la empresa en la sociedad, ¿no? Cuando ya hablamos de sostenibilidad, hace unos años mucho sobre responsabilidad social de la empresa, o incluso antes empresa y sociedad, ese vínculo que debe haber entre un agente económico como es la empresa y la sociedad, cuál es o cuál debería ser, ¿no? Y hasta dónde debe llegar esa responsabilidad de la empresa, dónde termina, dónde empieza la responsabilidad de los estados. ¿Debe la empresa asumir algunos de esos roles que le demanda la sociedad o internalizar esos impactos negativos que está teniendo su actuación en el medio ambiente, por ejemplo, o en los derechos humanos o en el consumidor? ¿Está en el interés de los propietarios de la empresa, que son los accionistas, tener en cuenta estas cuestiones? Es algo que va de sí en el concepto de empresa, incluso en la regulación sobre lo que hay en torno a la empresa, en los distintos contextos regulatorios, o solo debería velar, como accionista y propietario que es, por los impactos que los riesgos asociados a las cuestiones ambientales, el cambio climático, o sociales, aspectos que tienen que ver con el abastecimiento, la cadena de suministro, los derechos humanos y el respeto a unas condiciones dignas de salario, trabajo, etcétera, puedan tener en su reputación, en su imagen y por tanto en su cuenta de resultados, o los aspectos de gobernanza, por eso la ASG, ambiental, social y de gobernanza, es decir, cuestiones de integridad, de ética, de prevención de la corrupción, de buena información y gestión de riesgos desde la alta dirección, que revierten en la mejora de la empresa y en el valor de la empresa a largo plazo, o por el contrario, la empresa también debería velar por los impactos que tiene su actuación en terceros, independientemente de que tengan impacto o no en su cuenta de resultados, en sus beneficios, en sus costes o en sus ingresos. Como hay tantas demandas, tantos intereses, tantos grupos de interés, empleados, clientes, proveedores, sociedad en general, futuras generaciones por las que hay que velar, a veces es incompatible ese interés de unos y otros. Cuando ocurre eso y hay conflicto de interés, ¿cómo debe priorizar la empresa esas demandas y atenderlas? Y, por supuesto, a la hora de gestionar todos estos aspectos ASG, que antes se llamaban extrafinancieros, pero que en definitiva influyen en el valor de la empresa, sobre todo en el medio y largo plazo, en sus resultados. Estos indicadores o esta forma de entender la empresa más holística, cómo integrarlos en la gestión diaria, en la estrategia, en la toma de decisiones, en la valoración, en la performance, sobre todo teniendo en cuenta que, como antes decía, hay unos propietarios, accionistas, que tienen que decidir si invertir o no en determinadas compañías, y esta información cada vez es más relevante para estos inversores. Por tanto, hechas estas primeras cuestiones, me gustaría en este rato que tenemos, como decía al principio, bajar a la parte conceptual, ¿no? ¿Qué es esto de la sostenibilidad y la responsabilidad social? Y mi óptica al respecto, mi postura. Detenerme en algo relevante en estos momentos y a lo que se le está dando bastante peso, que es el tema de la rendición de cuentas y la transparencia.
cómo medir y cómo reportar, dónde están los retos y los problemas. Es una misión imposible, queremos saberlo todo, pero luego somos incapaces de administrar esa información y llevarla al terreno de la valoración de las compañías. ¿Qué exigencias normativas está habiendo sobre estas cuestiones en información no financiera, que son muchas en los últimos años y va a haber modificaciones? Y dar algunas conclusiones y retos sobre este tema específico que tiene que ver con lo normativo, con los avances en los mercados, especialmente en los temas de transparencia y buen gobierno. Como os decía, me gustaría partir un poco de las diferentes aproximaciones que ha habido al concepto de la responsabilidad de la empresa, ya desde mediados del siglo pasado y hasta nuestros días ha habido una evolución, desde un enfoque un poco que diríamos más accionarial o más instrumental, en el que el stakeholder principal, que son los propietarios, los accionistas, tienen un peso relevante y por tanto algunos autores, como los que pongo ahí, defendían en esas fechas y algunos posteriormente que la única responsabilidad de la empresa es la maximización del beneficio económico, siempre que se ajuste al marco legal y a las costumbres y a la cultura y a la ética, pasando por un enfoque más integrador o normativo, quizá más integrador, diríamos, más holístico, como decía antes, donde los accionistas sí son importantes, pero no son los únicos que hacen una apuesta en la empresa, lo son también, por supuesto, los trabajadores, asumiendo más riesgo que un accionista que puede diversificar ese riesgo, lo son los proveedores que en muchos casos dependen mucho de esa empresa para generar actividad o beneficios, lo son los clientes, por supuesto, y esa visión en la que la responsabilidad social no consiste solo en la maximización de los beneficios económicos a corto, sino tener en cuenta las expectativas de estas otras partes interesadas o grupos de interés de manera más o menos instrumental, pero teniéndolas en cuenta para el valor de la empresa en el largo plazo. Ahí Freeman, Carroll y algunos otros autores son bastante conocidos en este tema. Pasando por un enfoque más normativo, una aproximación más normativa o más ética, como comento en la última parte, donde o bien por cuestiones, ya digo, ya no solo la RSC implica esa actividad, que ese desempeño económico sea viable, sino que hay que respetar la ley, la ética y ser responsable con la sociedad desde un enfoque puramente moral o, como decíamos, desde un ámbito más político, normativo, donde se le exige a la empresa que contribuya al desarrollo y al bienestar social y eso está en el leitmotiv de la empresa, más allá de la creación de riqueza. Bien, también algunos otros autores lo sintetizan de esa forma tan visual que aquí pongo, que tiene que ver con esa doble visión de la teoría de la empresa más multiagencia pluralista, modelo de empresa multiagencia pluralista frente a un modelo de empresa monoagencia financiero, donde prima el stakeholder accionista por encima del resto. Dependiendo de si nos movemos más arriba o más abajo, nuestro enfoque hacia la sostenibilidad de la empresa o la RSC será uno u otro. Y también dependiendo del grado de participación y diálogo que demos a los stakeholders, esa aproximación será una u otra. Como indica la flecha, desde una visión más antigua de la RSC, donde se identificaba responsabilidad social con filantropía, se pasa hacia un modelo de empresa donde, bueno, aunque sea desde un punto de vista puramente instrumental, interesa preocuparse por el medio ambiente, interesa preocuparse por nuestros trabajadores, por los clientes, por los proveedores, dándoles quizá una participación, pero no en los órganos de decisión, por supuesto, sino dialogando para mejorar el valor de la empresa en el largo plazo, ¿no? Esa visión estratégico-instrumental es un poco en la que el discurso que prevalece hoy en día, pero podríamos ir hacia una visión más normativa, ¿no? Con argumentos éticos o sociales, que es esa teoría stakeholder a la que me refería antes. ¿Y cuáles son las razones que justifican uno u otro modelo, ¿no? En ese modelo instrumental o RSC convencional o RSE, como queramos llamarlo, pues hay razones, como decía antes,
porque cada vez más los mercados, los asesores financieros, los inversores, el dinero está dispuesto a moverse hacia proyectos o actividades empresariales que no solo respeten unas garantías mínimas en temas sociolaborales, sino que además, de forma proactiva, dirijan su actividad hacia un modelo de desarrollo más respetuoso con el medio ambiente, más sostenible desde el ámbito ambiental. ¿Por qué? Porque hay una amenaza que es clara científicamente en términos de, de cambio climático, y eso tiene un riesgo en el medio y largo plazo sobre algunas industrias, sobre algunas actividades económicas que puede que no sean viables. También, desde un punto de vista social, los proveedores o los empleados son importantes para el valor de la empresa. Tener una red de proveedores estables que trabajen con calidad, que suministren productos adecuados a la compañía, y lo mismo, tener unos empleados satisfechos, retener ese talento es en beneficio de la compañía. Por tanto, de una manera, insisto, instrumental, interesa a la empresa, para tener más beneficio en el medio y largo plazo, cuidar estas cuestiones. Pero es que además la regulación, como veremos a continuación, está avanzando, y aunque sea solo por anticiparse a esa nueva regulación, ser más competitivo respecto a otros que van más por detrás, desde un punto de vista de una gestión avanzada y una gestión de calidad, hay que tener presente estos nuevos retos. E incluso, como parece que va a ser, pues todo este proceso de sostenibilidad, cambio climático y retos que desde la Unión Europea están marcando al mundo empresarial, pues va a conllevar una financiación redirigida hacia ese tipo de actividades. Por tanto, interesa, desde un punto de vista de nuevo financiero, para captar esos recursos, tener presentes los riesgos asociados al cambio climático y también no solo al cambio climático, sino a las cuestiones sociales, como se verá luego. Pero desde una visión más normativa, más allá de lo que interese o no a la empresa, merece, yo creo, la pena valorar que las empresas, por vocación, por propósito, por cultura, tienen que cuestionarse su papel en la sociedad y ver que cada uno de los grupos de interés que hemos mencionado merece en sí mismo la pena, independientemente de si aporta o no, o se ve claramente el valor que aporta a la compañía o sobre todo el valor que aporta a la cuenta de resultados, que es muchas veces a lo que reducimos el valor de la compañía, y no es solo eso, ¿no? Y eso exige, pues, que haya que las empresas no solo cumplan las normas, las leyes, se adhiera a la ética, sino que respete la competencia, que haga una competencia leal, que se preocupe por los problemas del cambio climático, ¿no? Que respete los derechos humanos, pero con una visión, ya digo, desde la alta dirección, desde la estrategia, y eso implica un gobierno quizá más pluralista, ¿no? Donde los intereses de estos otros agentes estén representados. Eso es complicado de ejecutar. Indirectamente se está intentando, a través de las nuevas normas de gobierno corporativo, pues hacer ver la importancia que esto tiene desde el ámbito de la buena gobernanza. Hay normas que ya obligan, al menos en España, en Europa, a los consejos de administración a tener en cuenta estas cuestiones en sus planes estratégicos, a la forma de evaluar los riesgos. Incluso tienen que tener comisiones expertas en estas cuestiones para ser conscientes de que las decisiones que asumen a la hora de producir determinados productos o comercializar determinados productos y servicios tienen impacto en terceros, y que puede ocurrir que haya responsabilidades, incluso penales, por esa toma de decisiones en terceros, a nivel personal o a nivel medioambiental. Y en cualquier caso, esta visión avanzada de la responsabilidad social, a la que suelo tener como referencia, lo que trata de medir es ese valor de la empresa en general y el aporte que a ese valor de la empresa hace cada uno de los grupos de interés. Un aporte neto en términos de riqueza neta, es decir, lo que genera a la compañía
menos el coste que supone para la compañía, ¿no? Y ver esa riqueza neta total con una visión de largo plazo. Evidentemente el valor es un concepto, de nuevo, bastante abstracto, difícilmente medible, el valor añadido, pero es cierto que es una tarta que no siempre tiende a crecer. Es decir, que a veces para generar valor a un grupo de interés puede ser o necesario reducir el valor de otros, ¿no? Lo estamos viendo en múltiples momentos de la actividad económica. Si queremos dar mayor valor al consumidor a través de un precio más bajo, pues tendremos que externalizar a través de una cadena de suministro en otros países donde el coste de mano de obra es más baja ese proceso. Pero ¿qué ocurre? Pues que luego podemos tener problemas no solo reputacionales por no controlar esa cadena de suministro y poder estar abusando de los derechos humanos, sino incluso problemas de abastecimiento, como ha ocurrido con el tema del COVID. Por tanto, no estamos dando el servicio adecuado al cliente. Así que a veces es difícil el equilibrio. Y en cualquier caso, lo que sí que esa visión avanzada de la responsabilidad social desde la buena gobernanza, desde ese gobierno más pluralista, exige que esos administradores, esos gerentes, esos directivos, pues tengan unas responsabilidades fiduciarias hacia esos partícipes y les rindan cuentas. Y para ello no hay más herramienta mejor que los incentivos. En los incentivos, no solo económicos, pero sobre todo económicos, que debe haber hacia desde la alta dirección hacia abajo para quienes administran los recursos y toman decisiones en la empresa. Bien, por tanto, hay la aproximación que yo diría en la que más cómoda me encuentro desde una visión muy instrumentalista hacia otra, quizá muy utópica, normativa o ética, sería este punto intermedio, ¿no? Entre que, bueno, el vínculo entre responsabilidad social y buen gobierno es algo que yo desde siempre he visto claro, es decir, no es una función más la responsabilidad social o la sostenibilidad de la empresa, sino que tiene que estar en la gobernanza de la compañía con una visión, si es que se tiene una visión de largo plazo, ¿no? Por tanto, hay que superar esa visión parcial o tangencial de la sostenibilidad, algo que pueda ser de un departamento, de un área de comunicación o de un directivo de la compañía, sino que eso tiene que pasar al máximo nivel de la empresa. Bueno, ¿cuáles son los dilemas que suele haber, ¿no? Antes mencionaba al principio en una de las preguntas recurrentes uno, ¿no? Esto que ahora, de manera un poco técnica, que a veces no se entiende, es lo que llaman la materialidad financiera o la materialidad social. Es decir, el debate ahora está desde un punto de vista puramente financiero de la empresa, modelo monoagencia. Los accionistas son conscientes de que determinados comportamientos, determinadas actividades, determinados activos de las compañías van a perder valor o están sobrevalorados en un contexto de cambio climático. Por tanto, hay una materialidad financiera clara de que si eso no se hace una transición a un modelo de desarrollo, un modelo productivo menos contaminante, esos activos pierden valor y yo como accionista voy a perder valor. Por tanto, hay una materialidad financiera. Pero, ¿qué pasa con aquellas otras cuestiones donde no se ve esa relación tan clara? Y que es a la inversa, es decir, la toma de decisiones de la compañía puede tener impacto sobre terceros, pero no sobre la cuenta de resultados. Eso es lo que se llama materialidad social. Por ejemplo, en situaciones de crisis económica como la actual, ¿no? Un debate, un dilema que han podido tener los directivos de una compañía. ¿Era preferible preservar el empleo, evitar despidos o repartir dividendos a los accionistas para mantener el valor de la compañía? En algunos sectores incluso se ha prohibido el reparto de dividendos, pero no es lo habitual, ¿no? Ahí es un dilema moral, un dilema no solo moral, sino una cuestión de gestión con visión medio y largo plazo, ¿no? Hasta donde se pueda. Bueno, pues hay ese valor que hay que compartir y que un excedente puede ir más hacia un lado o hacia otro, hacia el lado de los accionistas o hacia el lado de los trabajadores. Otra pregunta, otro dilema, ante la opción de externalizar para abaratar costes, ¿qué es mejor? ¿Rebajar esos estándares laborales y externalizar
en la cadena de suministro hacia países donde no hay garantías de que se cumplan los derechos humanos o que haya unos salarios por debajo del salario mínimo vital, o a costa de perder empleo local. En términos de contribución a la sociedad vía impuestos, ¿qué es mejor? ¿Una estrategia fiscal agresiva, donde sin dejar de cumplir la ley, o estando en el filo de la ley, no cumplimos su espíritu, erosionamos la base, generando actividad ficticia en filiales o préstamos entre filiales para rebajar el beneficio y por tanto el impuesto a pagar y contribuir con impuestos al bienestar social? ¿O queremos ser responsables fiscalmente y aportar a la sociedad en función del valor añadido generado en cada uno de los territorios en los que actuamos? Esos dilemas son algunos de los muchos que hay sobre la mesa de la alta dirección. Esto no es una cuestión que pueda decidir un director de responsabilidad social o de sostenibilidad. Es una cuestión que deciden los altos directivos, los administradores. Estos dilemas morales o sociales pasan cuando el valor social no coincide con el valor económico y no es fácil medir, por tanto, esa materialidad financiera, ¿no? O ese beneficio económico asociado a una conducta, o incluso donde puede verse perjudicado, al menos en el corto plazo. A ver si me deja pasar. Bien. Por tanto, insisto, mi visión sobre la responsabilidad social es que una empresa responsable implica gobierno responsable. Y la estrategia pues, debe ser, y así lo establece la normativa actual, por lo menos en el caso español, aprobada por el Consejo de Administración, con unos objetivos medibles, con unos recursos asociados a esos objetivos y sobre todo unas responsabilidades asignadas. Esa debida diligencia exigida a los administradores tiene que tener en cuenta los riesgos que puede haber asociados a tomar decisiones que no mitiguen esos impactos o no prevengan determinadas conductas, imaginaos en temas de corrupción, porque puede haber, o en temas de responsabilidad fiscal, como decía antes, puede haber luego unas sanciones asociadas a esa conducta, o puede por una mala praxis o por unos impactos no asumidos en términos ambientales o por temas de corrupción, etcétera, que reviertan en menores ingresos, materialidad financiera o en términos de reputación e imagen, sobre todo desde el punto de vista de la materialidad social. Por tanto, ese gobierno es responsable, pues tiene que dar voz y participación de alguna forma a quienes son parte interesada de la empresa. Esa matriz de lo que llaman materialidad, que al final es relevancia de los asuntos que se ordenan en función de las prioridades y del interés también de la compañía. Bien, estas cuestiones sobre la materialidad financiera o la importancia de lo ambiental o de la sostenibilidad, entendida solo como responsabilidad ambiental, pues porque los efectos del cambio los estamos ya sufriendo, estamos viendo las consecuencias, ya venían alertando la comunidad científica hace muchos años, pero hasta que no vemos las barbas, como dice el refrán, ¿no?, del vecino, pues no pones las tuyas a remojar, ¿no? Entonces, al final es un problema evidente que afecta a determinados sectores y que la propia Comisión Europea, a través de muchas políticas, y una de ellas es la política del Plan de Finanzas Sostenibles, está ya instando a los intermediarios financieros, a los asesores, a los inversores, a los analistas, a los bancos sobre estas cuestiones, y ha elaborado pues, lo que llaman una taxonomía, una especie de guía para determinar, bueno, una clasificación de las actividades. Perdonad, porque lo había bajado, pero debe ser que cuando es WhatsApp no deja. Perdonad, voy a tener que apagar el móvil. Disculpad. Apagar. Decía que el Plan de Finanzas Sostenibles hace esa clasificación entre lo que se llaman actividades de mitigación y actividades de adaptación, que son pues,
actividades que tienen que ver, pues como veis ahí, con desde cuestiones de transporte, agua, electricidad, energía, edificación, sectores críticos donde se está viendo que o se cambia la forma de producir y de transportar y de manufacturar, o de incluso en temas de agricultura, el sector primario, o en poco tiempo las emisiones, que es un poco el objetivo y el prioritario en estos momentos, aunque hay otros sobre biodiversidad, etcétera, pues nos van a exigir actuaciones mucho más contundentes, ¿no? Entonces, esta guía, que es el plan de la taxonomía de finanzas sostenibles, es en la que se están basando con bastante complejidad los actores que están en el mercado financiero haciendo bueno, pues toma de decisiones, que al final son los que mueven el dinero hacia unos sectores u otros, ¿no? Porque el sistema financiero es un mecanismo del que nos hemos dotado desde hace muchos años que nos permite bueno, redirigir el ahorro hacia la inversión, hacia los proyectos de inversión o de consumo, pero sobre todo de inversión. Y en esa labor pues decide a quién financia, cómo se financia, por qué unos sectores u otros. Hemos estado durante muchos años dejando al sistema financiero libremente actuar. Desde hace ya finales de los 80, diríamos, el sector financiero se ha venido preocupando a algunos sobre estas cuestiones ambientales y sociales y de buena gobernanza. Es lo que antes se llamaba la inversión responsable, sostenible, pero ahora ya ha dejado de ser un nicho o algo que interesaba a unos pocos para ser algo más, como se suele decir en inglés, mainstream, ¿no? Algo que ya está integrado en las distintas, sobre todo órganos de gobierno, de las grandes instituciones financieras, ¿no? Y ya la gestión de activos, el crédito, las finanzas en general están teniendo presente que tienen que evaluar sus carteras, tanto de crédito como de inversión, teniendo en cuenta pues, cómo contribuyen o no al cambio climático, en qué medida valorar la huella de carbono y con otras herramientas, el impacto que pueda estar teniendo el sector financiero a través de la canalización del ahorro en el cambio climático. Eso es algo que está ya no solo en el plan de acción, es del 2018, o sea que es muy reciente, sino que, como veremos luego, está en la regulación. Pero no solo la sostenibilidad es la dimensión ambiental, sino básicos como la relación con la comunidad donde opera la empresa, la fiscalía responsable a la que antes hacía referencia, el respeto a los derechos humanos y evitando ese impacto, pero si desgraciadamente se produce remediando ese impacto, sobre todo a través de la cadena de suministro, la salud y la seguridad en el trabajo aquí y allí, es decir, donde no están las garantías tan protegidas, la diversidad, la no discriminación, la calidad del empleo, la negociación colectiva, por supuesto, y la libertad de asociación, y la protección y el interés de los consumidores y los proveedores con productos de calidad, con salud, seguridad en estos productos, etcétera, son estos temas recurrentes dentro de lo social. Pero es verdad que hay cuestiones que son difíciles de abordar porque exigen mejorar los derechos, por tanto, la remuneración o el retorno hacia esos grupos de interés en detrimento de otros. Y eso puede ser más difícil de abordarse desde una perspectiva puramente financiera, un modelo de empresa puramente financiero, donde en los consejos o en las juntas de accionistas quienes toman las decisiones son los propietarios, ¿no? Entonces, la manera en la que se está intentando hacer ver a la empresa de que esto interesa no solo a los accionistas, sino que interesa a la sociedad y sobre todo a los gobernantes públicos, porque son quienes tienen que guiar las políticas públicas, es a través de la transparencia, la rendición de cuentas. Ya no vale solo con rendir cuentas sobre cuánto me gasto, cuánto ingreso y qué beneficio genero, sino que incluso ya en los informes de gestión va a tener que haber información de este tipo. Ya hay obligación en las empresas europeas, desde la directiva del 2014, traspuesta en España en concreto en el 2018, a rendir cuentas sobre estos riesgos, sobre estas cuestiones, pero con una normativa quizá poco definida, ¿no? Donde bueno, se informa sobre los resultados, sobre los outputs, pero no sobre el impacto, ¿no?
Eso es mucho más complicado de medir, ¿no? ¿Qué impacto está teniendo mi actividad económica en el medio ambiente? Yo puedo decir cuánto consumo de energía, cuánto he reducido, pues, el número de emisiones, pero el impacto o la huella que está dejando mi actividad económica en todo el proceso productivo, desde la generación de los recursos hasta la distribución del producto, ¿cuál es? Pues eso no se mide, ¿no? Eso es más complicado, pero ya va habiendo herramientas y técnicas para ello. Pero se va hacia ahí, ¿no? Hacia medir los outcomes, que se llaman. Está mal escrito ahí. Gobernanza y RSC. He dicho, desde mi punto de vista, creo que es necesario y así va encaminado, ¿no? Las cuestiones de RSC, pero falta vincularlo a los incentivos, ¿no? Los aspectos ASG. En algunos trabajos que hay, pues en torno al 12%, como mucho, de las empresas a nivel europeo, incluso 14% como máximo, están reportando algo de información sobre cómo incorporan en sus mecanismos de incentivo y de remuneración los aspectos ASG. Y luego hay cuestiones que son difíciles de gestionar. He mencionado antes el tema varias veces de la fiscalidad o la corrupción, la prevención y lucha contra la corrupción, o incluso la política de lobby, el respeto a la competencia, que muchas veces salen en las noticias, ¿no? Y las multas millonarias, que no deben ser tanto por cuando las empresas siguen practicando estas políticas de lobby, que desde la competencia de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia u otras se están imponiendo, algunas recurridas con grandes compañías multinacionales, etcétera, donde están abusando de su poder casi oligopolista en muchos temas, por ejemplo en temas tecnológicos, para encima no aportar o no retornar a la empresa pues vía fiscal parte de los beneficios que generan, ¿no? Por tanto, estos temas que son más delicados tienen que ver más con la ética y la cultura empresarial y quizás sean más difíciles de abordar. Y por tanto, cuanta más transparencia haya sobre ellos, mejor para la sociedad y mejor para quienes van a vivir en los próximos años y van a sufrir las consecuencias de ello. Hay exigencias normativas, como decía antes, en materia de transparencia y buen gobierno. He mencionado la Ley de Información No Financiera desde el 2018, donde España adapta la Directiva de 2014 en este sentido, con cierto mayor concreción que la propia directiva y mayor alcance, e incluso añadiendo algunos temas, como ahí señalo, de consumo de agua, eficiencia energética, brecha salarial, fiscalidad. Y con cierta verificación por un externo independiente, verificación que no auditoría, firmado por todos los administradores, de manera que pueda ser pues, un punto separado del orden del día, ¿no? Eso es algo de lo que ya tenemos, ¿no? Pero no establece esa normativa un régimen de responsabilidad en caso de incumplimiento por parte de los administradores, ¿no? Por tanto, no hay esa alineación completa con el tema de la gobernanza y sería interesante, como todo, pues si hay compromiso y no se cumple ese compromiso o hay un impacto y ese impacto no es positivo, pues que haya alguien dentro de la compañía que asuma las responsabilidades de esas decisiones, ¿no? Con sanciones, etcétera, o con mecanismos de supervisión o demás. Hay avances, también esta directiva del 14 que se traspuso pues va a aumentar el alcance ahora en la reforma que se está haciendo a más empresas, podemos llegar hasta 50.000 empresas en Europa, con retraso y con un estándar simplificado para las empresas, las pymes, pero que llegará a las pymes. Y además esa información ya va a ir en los informes de gestión, con una verificación y un aseguramiento de que esa información es la correcta, ¿no? Mayor concreción se exige a lo ambiental, como decíamos antes, cumpliendo los planes que establece la taxonomía y otras normas que hay en temas de cambio climático y en estrategias para la reducción del calentamiento global en los próximos años. Y además accesible digitalmente, es decir, esa información tiene que estar en las bases de datos europeas
y sometida a, a unos estándares que ya se están elaborando por organismos como la EFRAG, que es el grupo de asesoramiento en reporting y estándares financieros. Bueno, también os decía que el sector financiero ha avanzado porque veo una amenaza en estos temas y la Autoridad Bancaria Europea, la EBA, entre otros, os pongo algún ejemplo, pues está elaborando un reglamento sobre requisitos que llaman de divulgación prudencial, por el cual la Banca Europea tendrá que publicar pues, cómo están integrando los bancos estos factores medioambientales, sociales y de gobernanza. Insisto en los tres, que lo dice el reglamento. No solo la sostenibilidad es lo ambiental, aunque parezca que solo es eso, cómo lo están integrando en su modelo de negocio, ¿no? Y en su estrategia, y cómo están midiendo esos riesgos. También les va a pedir información sobre lo que llaman el ratio de activos verdes y préstamos que el banco, o las inversiones que el banco está haciendo hacia sectores que contribuyen positivamente a esa lucha contra el cambio climático, y por el contrario, pues cuáles son los activos que pueden sufrir un deterioro por ese proceso de transición hacia modelos más verdes. También el mercado financiero, más allá de lo normativo, el mercado está avanzando, y la comunidad financiera internacional pues, está participando de lo que es la emisión de bonos temáticos como los bonos sociales o los bonos verdes, que intentan atraer los recursos financieros hacia proyectos con mayor impacto, ¿no? De manera que, pues, o bien instituciones financieras, bancos de desarrollo como el Banco Europeo de Inversiones, pero también las administraciones públicas o las empresas, las corporaciones están emitiendo bonos para financiar proyectos con alto impacto en temas de salud, de educación, igualdad de género, ¿no? Esto con el COVID pues, se ha acrecentado y las emisiones han crecido de forma sustancial el año pasado y parte de este. Con estrategias o productos que eran desconocidos hasta hace muy poquito, ¿no? Movilizando, como ahí se ve, hasta 200.000 euros millones de euros, perdón, por parte del BEI, pues, con fórmulas de medio garantía, hacia un fondo de garantía que permita a las administraciones públicas pues, reforzar a través de préstamos la atención primaria, los cuidados intensivos. Esto fue una cosa muy puntual por la emergencia que tuvimos por la pandemia, pero que se puede replicar en otras áreas, ya no solo de salud, sino de vivienda social o de temas de igualdad, temas de educación. Hay otros estándares también en el mercado, igual favoreciendo esa transparencia, insisto, que es como la clave, ¿no? para entender que se prospera de manera adecuada en términos de sostenibilidad. Hay otros estándares como es el estándar de bonos verdes, un mercado que avanza de nuevo financiero, quizá anterior a los bonos sociales, con más peso, y donde hay muchas referencias desde grandes compañías. En España está bien posicionada en ello, eléctricas o incluso gobiernos o el Tesoro o cualquier otra institución que acude a los mercados a pedir dinero prestado, pero para utilizarlo en una serie de proyectos que debe evaluar, que debe informar sobre esa cartera de proyectos, sobre el que va a haber un seguimiento a través de la presentación de informes que se publicarán anualmente y que se recomienda una verificación de esa herramienta, de los informes anuales y del impacto incluso que han tenido esos recursos que se han redirigido pues, hacia nuevas formas de generación de energía más sostenibles o hacia proyectos de edificación más sostenibles o medios de transporte que eviten emisiones o que reduzcan las emisiones, etc. ¿Cuáles son los retos? Y voy terminando. Pues primero, el reporting, el peligro que tiene con la rendición de cuentas es que nos pongamos a reportar de todo, hagamos miles de indicadores, desde las políticas hasta los procedimientos, los resultados de gestión de riesgos, etcétera, donde sea difícilmente sintetizar esa información y valorarla por los mercados. A veces cuando se hace esa síntesis,
se juntan o se mezclan peras con manzana y al final se hace una compensación entre criterios ambientales, sociales y de gobernanza para dar una nota final a una compañía que resulta que aparece en un índice de sostenibilidad y luego resulta que esa compañía aparece con una conducta poco ética o en temas ambientales o en temas de gobernanza, de malas praxis, que uno se llega a cuestionar hasta qué punto esos índices sintéticos o índices de sostenibilidad bursátiles tienen sentido o no, ¿no? Y como siempre, en esta visión integral hay que tener presente el largo plazo y no solo a los accionistas, sino al resto de grupos de interés. Por tanto, no nos olvidemos cuando avancemos en la regulación o cuando exijamos transparencia a las empresas de que se tienen que cubrir todas las facetas, todos los grupos de interés. Por tanto, ese doble conflicto entre materialidad financiera y social, no sesguemos la información hacia la materialidad financiera o hacia lo verde, que aunque es complicado medirlo, es más fácil que lo social. Hay un avance en términos de taxonomía social, pero es más complicado. Ya hay un borrador por parte de la Comisión, pero yo diría avanzar más en la medición del impacto, no tanto de los outputs, como decía antes, sino del impacto, tanto ambiental y social. Y ahí hay todavía mucho recorrido, mucha indefinición y sobre todo el mundo académico tiene mucho que aportar ahí. Algunos avances hay, algunos bancos un poco modélicos porque nacen con vocación ambiental, como por ejemplo el caso de Tríodos u otros, ya están haciendo esa valoración del impacto en términos de huella de carbono de sus carteras de crédito, por ejemplo, con ayuda de expertos, asesores, consultores, pues llegan incluso ellos que con vocación ya tienen esa facilidad, pues a medir en torno al 68% de su cartera de préstamos y fondos de inversión con una metodología concreta, pero no es fácil que un gran banco multinacional, un banco que opera en miles de países y con criterios hasta ahora no de sostenibilidad pueda hacer esta labor, ¿no? También en términos de medición de impacto hay fondos de inversión que ya están ayudando en ese proceso. Ahí es complicado. Os pongo aquí el ejemplo y os remito, si queréis verlo, en la web de una fundación con la que colaboro, que es la Fundación ANESBAT, que es una fundación que tiene un patrimonio que bueno, pues lo invierte con criterios de sostenibilidad a través de la inversión en fondos de inversión o fondos de impacto, fondos de inversión responsable o fondos de impacto, y hacen un ejercicio, gracias a la información que reciben de esos fondos y a lo que suponen esos fondos dentro de su cartera, de medir el impacto, pues como veis ahí, que cualquiera de estos fondos pueda tener en términos de bueno, pues cuánto alcance tiene, a qué número de mujeres u hombres llega, por ejemplo, en el caso de las microfinanzas, si es zona rural u urbana, o en términos de salud o cambio climático, pues cuántas toneladas de gases de efecto invernadero se han evitado, etcétera. Es decir, que a través de esto es un fondo de fondos, una cartera que invierte en fondos, mejor dicho, pueden llegar a medir la contribución de esa inversión en términos de ODS o de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay una web donde podéis entrar dentro de ANESBAT sobre cómo hacen ese reporte. Y os diría, para finalizar, que en estos momentos pues, hay dos directivas o dos normativas que pueden ser de interés. Una que tiene que ver con la implicación a largo plazo de los accionistas. Si queremos este modelo de empresa sostenible bajo los parámetros en los que funciona el mercado financiero, donde los accionistas miran el corto plazo, es incompatible. Por tanto, la nueva directiva lo que está intentando, o bueno, lo que ha hecho es ver la implicación a largo plazo de los aspectos ESG, tanto en la estrategia del buen gobierno de las compañías y exigir a los accionistas que informen sobre cómo tienen en cuenta estas cuestiones y cómo en el ejercicio de voto que estos accionistas ejercen a la hora de votar a favor o no de determinadas actuaciones o incluso la aprobación de las remuneraciones de los directivos de las administradores de la compañía. Por tanto, esa nueva directiva
va a proporcionar una serie de cambios, yo creo que sustanciales en los próximos años, esperemos, en este sentido, ¿no? Porque se les va a exigir transparencia a los accionistas, a los institucionales sobre todo, sobre estas cuestiones, sobre cómo tienen en cuenta esos aspectos y el ejercicio del voto en términos de sostenibilidad. Y luego la propuesta legislativa, esto sí que es propuesta, sobre el gobierno corporativo, donde se está incorporando la buena diligencia, la debida diligencia en cuestiones que hasta ahora no estaban, como las cuestiones ambientales o de derechos humanos, y las responsabilidades de supervisión del Consejo de estas cuestiones. Por tanto, bueno, también un último apunte entre los retos, más allá de lo normativo, de estar atento a estas dos cuestiones, sobre todo la reforma de gobierno corporativo, ver también ese difícil equilibrio, que yo creo que es otro reto el que tenemos entre lo social y lo ambiental, en este proceso de transición hacia una economía más baja en carbono, que es difícil de equilibrar, ¿no? Si vamos hacia un modelo más verde, donde prima la energía verde o la energía eléctrica en contra de otras, pues vamos a tener problemas de precios, problemas de acceso en condiciones adecuadas a servicios básicos como la luz, la energía en general. Entonces, no va a ser fácil gestionar ese difícil equilibrio y no lo tienen fácil quien tienen que tomar las decisiones. Pues yo me quedo aquí, creo, Beatriz, ya he robado más tiempo del que pensaba. Bueno, pero yo creo también por los comentarios y por la pregunta que tenemos ahora mismo que ha sido interesante. Así que muchas gracias. Y además, bueno, pues convenía también dar toda esta visión, ¿no? Estos retos que tú has planteado al final, más allá de la situación que lo has contado con desde una base, ¿no? De dónde partimos, de dónde surgió la responsabilidad social y cómo está ahora mismo, en qué situación está, ¿no? Que ahora ya no es una cuestión, ya no es un nicho, ya no es algo de lo que se habla en determinados foros, sino que esto se está hablando ahora mismo, pues por ejemplo, hoy Naciones Unidas alertaba de que los esfuerzos que se están realizando, la canalización de fondos que se está realizando hacia esa economía de transición, está siendo insuficiente y que el objetivo de mantener la subida de temperatura a nivel de cambio climático entre 1,5 grados y 2 grados ya se está yendo de las manos, ¿no? Que ya se está previendo que con este ritmo la subida de las temperaturas va a estar en 2,7 grados, ¿no? Entonces ya se está yendo ese objetivo. También comentaba hoy la ONU que al final parece que aquí son los gobiernos los interlocutores, pero los gobiernos al final son los que tienen que impulsar estas políticas públicas o exigir a las empresas esos avances y también canalizar los fondos. Entonces, se planteaba que los gobiernos están asumiendo que no se van a cumplir los objetivos en 2030 y que están posponiendo no los vamos a cumplir en 2030, pero esperamos cumplirlos en 2050, ¿no? Y claro, me da la sensación de que esto puede estar sucediendo. Es verdad que ahora mismo en el mundo de la inversión prácticamente no se habla más que de sostenibilidad, pero realmente puede ser que estemos asistiendo a un proceso de greenwashing, es decir, que vaya primero la palabra por delante de la actuación, las intenciones que pueden ser mejores o simplemente más estéticas, más maquillaje, pero que la realidad todavía no está cambiando, no está habiendo un cambio estructural o hasta qué punto ese cambio estructural se está generando, ¿no? Eso es mi planteamiento. Y mientras llegan más preguntas, por ejemplo, Lucas Silva estaba planteando también, pues bueno, un poquito en esta misma línea, ¿no? ¿Cómo pueden hacer los gobiernos, la empresa y también las escuelas? Entiendo que se refiere a las escuelas, pues a las universidades, para llevarse a la sociedad, a este nuevo mundo de pensar la economía desde otro punto de vista, ¿no? No solamente más verde, sino más social, que tú también lo comentabas y además aquí en
en Alcalá con también algunas compañeras que también están bastante implicadas en todos los temas de responsabilidad social, insistimos, ¿no? No solamente basta lo verde, sino que también lo social, que parece que es más complicado de medirlo, y parece que también está quedándose un poquito relegado, ¿no? Por ejemplo, para la taxonomía ahora mismo lo ambiental está bastante bien definido, pero las actividades que son socialmente aceptables o responsables no lo son tanto, ¿no? Entonces, bueno, lo que plantea Lucas es, bueno, ¿qué puede hacer cada uno de estos agentes, gobiernos, empresas y escuelas para promover esto, ¿no? Y que sea real? Y también plantea Lucas, que escribe desde Brasil, qué pasa en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo está el tema del desarrollo sostenible? Si pudieras dar la visión. Y mientras van llegando más comentarios, pues... Vale. Bueno, sobre el greenwashing, rainbowwashing o como queramos llamarlo, siempre ha habido ese riesgo. Acuérdate, Beatriz, cuando empezábamos en estos temas hace, pues eso, finales de los 90, empezaba a hablarse ya de empresa responsable, empresa y sociedad. Había mucha mala utilización de los términos hasta que luego ya se empezó a poner cierto orden. Es inevitable. Es verdad que daña mucho porque genera poca confianza en el consumidor, que al final es quien tiene que valorar estas cuestiones, ¿no? Más allá de la regulación, o el inversor. Pero a diferencia de lo que sucedía entonces, el hecho de que haya una normativa en la que, por ejemplo, en el sector financiero ya obliga a catalogar a los productos de inversión en función, según dos artículos, de si son responsables o no, o qué impacto están teniendo, pues eso antes no existía. Y hoy en día ya se tendrá muy más cuidado, en este caso, quien ofrece este tipo de productos a la hora de difundir esa información, porque hay una regulación que le obliga a cumplir determinados parámetros si utiliza ese marchamo, ese nombre, ¿no? En el caso del reporting pasa un poco igual. Hoy en día ya no vale con decir a través de una memoria de sostenibilidad como entonces, pues lo bueno que es uno, las buenas intenciones que tiene, ¿no? Sino que, como os he ido comentando, pues ya desde el 2018 esa información se le está exigiendo. Ahora, la parte de verificación puede ser importante y sobre todo hasta qué punto esa información la va a utilizar. Y ya enlazo un poco con lo que comentaba Lucas. Por ejemplo, los gobiernos a la hora de priorizar determinadas ayudas, ahora viene un paquete de ayudas importante en términos, sobre todo en Europa, no en nuestro caso América Latina, para salir o recuperarnos de esta crisis pandémica y remontar un poco económicamente, pues si esos fondos ya vienen un X%, un porcentaje importante, destinados hacia cuestiones de sostenibilidad, habrá con muchísimo cuidado que valorar esas cuestiones y medirlas, porque Europa cuando presta o cuando da dinero a fondo perdido, luego nos audita. Pasados unos años nos podemos encontrar con que si se ha mal empleado o se ha mal utilizado la palabra sostenibilidad a la hora de redirigir esos 30% de los fondos que van a venir de esa manera, puede ocurrir que pasados unos años, si eso no se ha cumplido y se ha dirigido hacia proyectos no sostenibles, conforme a los parámetros o las taxonomías que ya se van acordando, pues tengamos que devolver ese dinero. Entonces, creo que se puede hacer mucho desde el punto de vista político y lo están haciendo en este sentido. No es fácil, no es nada fácil, y luego ir aterrizando estas cuestiones pues es complicado. Y en el caso de la sociedad civil, pues como siempre tenemos que ser partícipes activos, ¿no? O bien como consumidores o bien como... también en América Latina comentabas, ¿no? Pues allí el desarrollo, hasta donde yo sé, en el ámbito de las finanzas, la inversión responsable, Naciones Unidas es uno de los actores que más está impulsándolo, más allá de los propios las bancos multinacionales, etcétera, pero en el caso, por ejemplo, de inversión responsable o de bonos verdes o bonos sociales incluso, pues Naciones Unidas a través de lo que llaman los principios de responsabilidad en la inversión, PRI, pues aglutina a actores, por si alguien tiene interés en verlo allí,
que están trabajando desde hace tiempo en canalizar a través de los mercados financieros los recursos hacia la sostenibilidad. La regulación posiblemente no sea tan fuerte porque Europa en esto está liderando y con fuerza estos temas. Más allá, en América Latina puede haber puntualmente algunas regulaciones, pero no hay un plan de acción conjunto como es el que está sucediendo en estos momentos en Europa. Si tuvieras interés sobre estos temas, podría facilitarte información con más detalle. Y luego, pregunta Gabriel sobre qué tipo de acción podríamos sugerir a los gobernantes, ¿no?, para algunos cambios que relacionan muchos países. Con relación, por ejemplo, Brasil, el mayor productor de gases contaminantes, es proveniente del agronegocio. Sí, aquí también, perdona, hay algunos Ah, comentarios también, por ejemplo, de Valeria sí. sobre la construcción, ¿no? En diferentes sectores, diferentes aplicaciones. Y también, bueno, Marilyn, por hacer un poco el resumen, plantea qué impacto tienen las personas más vulnerables también. Claro. A ver, hay sectores críticos, ¿no?, donde ya se está viendo, lo decíamos, el agrario o el de, bueno, los sectores energéticos o de la construcción. Sobre eso hay normativa que está obligando a revalorar incluso las propias reservas, ¿no?, de las compañías que, por ejemplo, las petroleras, ¿no?, que han hecho una evaluación de sus carteras, de sus reservas a la baja, teniendo en cuenta que no va a ser posible pues, producir al nivel que se producía antes por el efecto que tiene sobre el cambio climático. Entonces, hay también en el tema de la construcción y edificación normativa que está, al menos en Europa y en España, está exigiendo al sector adaptarse a esta nueva situación y luego es un sector además que hay muchísimo por hacer ahí. Es un sector, por ejemplo, en la economía española importante, pero no solo en España, y donde hay muchísima reconversión, para lo cual también hay fondos. Por tanto, yo creo que todo lo que sea transitar hacia esa forma, en edificios que son previos en la época en la que se construía sin tener mucha visión de largo plazo, ¿no? En el caso de España, en los años 60, 70, pues del siglo pasado hubo un boom de edificios que no cumplen con los parámetros que hoy exige la situación ambiental y, por tanto, pues va a haber que hacer inversiones potentes en ese sentido. Para temas de eficiencia energética sobre todo, ¿no?, y emisiones. Y luego, bueno, pues el tema del agronegocio, pues claro, al final todas estas cuestiones desde el punto de vista ambiental requieren decisiones también económicas, ¿no? Entonces, hay debates sobre hasta qué punto pues estas multinacionales del mundo agrario, ¿no? Nosotros tenemos en España con el tema de las granjas, ¿no?, de estas multigranjas. El otro día lo comentaba con alguna persona que trabaja en ese sector y dice, bueno, hasta qué punto los pequeños productores son capaces de tener o el conocimiento, la inversión, las herramientas necesarias para transformar su forma de producir hacia un modelo agrario o en el agropecuario más sostenible, ¿no?, el tema de los purines y demás. A lo mejor las pequeñas granjas no van a ser capaces, si no tienen ayudas económicas y tecnológicas para hacerlo, y eso revierte luego lo comentábamos, en el caso de España tenemos un problema en la manga y entre otros problemas, o sea, entre otras causas está precisamente los problemas de los cerdos, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues si eso no se controla, no es tanto un problema de grandes o pequeños, sino de ver, ¿no?, qué incentivos se dan para que eso no se produzca, ¿no? En el caso de las cuestiones sociales, que aquí también no las quiero dejar de lado, ¿no?, ¿qué impacto tiene en las personas vulnerables? Bueno, pues uno de los puntos que se identifican como aspectos sociales relevantes es hasta qué punto los productos y servicios, el negocio de la compañía es accesible a personas que tienen dificultades de acceso, ya sea por precio
por ejemplo, el tema de acceso a la vivienda, el acceso a la electricidad, al dinero, al crédito, ¿no? Por precio o por conocimiento, ¿no? Porque muchas veces, o por otro tipo de vulnerabilidades o brechas, ¿no? Digitales, como la tecnología les impide a veces conocer herramientas que otros son capaces de utilizar y por tanto simplificar y abaratar el coste de vida o su relación con las empresas, ¿no? Entonces, bueno, se presupone que una empresa socialmente responsable no solo se tiene que preocupar de los clientes avispados y los que tienen capacidad, ¿no? Sino que sobre todo en aquellas que tienen esa responsabilidad de ofrecer servicios básicos para la alimentación, se han visto con el COVID, el transporte, la vivienda, pues el acceso a Internet, a un bien básico como es el que nos permite hoy estar conectados, a la luz, bueno, pues tienen una responsabilidad mayor, ¿no? Este tipo de empresas. Por tanto, tener en cuenta a los más vulnerables a la hora de diseñar sus productos, de su forma, de su canal de suministro, del impacto que puedan tener decisiones de colocación de determinados productos que no son adecuados. Bueno, pues es importantísimo. Sí, especialmente sensible esos servicios o esos productos básicos que comentabas. Marta, es que no nos habíamos dado cuenta, si quieres dejar de compartir la pantalla, Vale, así te perdona. podemos ver mejor a ti. Sí, mejor, Y yo mejor. creo que para toda la audiencia también es más amigable. Pues había también algunas preguntas aquí, Ángela, que plantea, bueno, estos fondos, ¿no?, que se invierten en proyectos de reducción de emisiones, pues lo que tiene un poco de curiosidad es saber pues si se seleccionan únicamente aquellos que tienen proyectos con mayor reducción de emisiones, con esos objetivos más ambiciosos, y si verdaderamente, ¿no?, en la línea de lo que yo te preguntaba al principio, se alcanzan esos objetivos de emisiones. Y también Alexander nos plantea el tema del Estado, ¿no? Hemos visto que las políticas públicas están siendo fundamentales en este sentido, por lo menos en esta transición hacia una economía más sostenible y en empujar a las empresas. Pero claro, ¿qué sucede cuando el Estado, cuando estamos hablando que las decisiones al final las toman los gobiernos, que son partidos políticos que van cambiando y además cada vez parece que hay más inestabilidad en todos los gobiernos? Ahora, por ejemplo, el gobierno de Portugal también se está planteando el tener que ir a elecciones anticipadas. Todos estos procesos que a nivel político se están viviendo en Europa, pues cómo pueden afectar también a estas políticas en responsabilidad social, en sostenibilidad, si son comunes o pueden sufrir también por Bien, estos motivos, esa inestabilidad. ya, sobre el tema de los fondos, ¿no?, que comentaba Ángela, vamos a ver, si nos referimos a los fondos de inversión responsable o a los instrumentos que hay en los mercados financieros para redirigir este ahorro hacia proyectos los mejores dentro de lo que hay en el mercado, pues podemos ser más o menos exigentes, ¿no? Entonces, en función de si eres más o menos exigente, puedes encontrarte con más oferta o menos de productos, ¿no?, de empresas, de proyectos. Por ejemplo, antes os mencionaba el caso, por si queréis visitar la web de ANESBAT, cuando ahí tenemos que seleccionar los fondos en los que invertir, pues desde un punto de vista financiero, para mantener el patrimonio de la fundación, hay que garantizar la liquidez de esos activos. Y entonces hay que acudir a fondos o cotizados o de empresas cotizadas donde es más fácil, bueno, deshacer la posición, pero claro, dentro de esas te encuentras con que la muestra de empresas que cumplen con los parámetros que uno quiere exigir en términos medioambientales o sociales puede ser menor, porque normalmente son grandes compañías donde es más complicado priorizar unos objetivos ambientales o sociales, ¿no?, y medirlo, sobre todo, reportar sobre ello. Pero si queremos ser exigentes e ir hacia proyectos de infraestructuras, de saneamiento, de acceso al agua, acceso a la salud, de hospitales, etcétera, donde el impacto es mayor, por tanto hay menos riesgo social, posiblemente encontremos un riesgo financiero porque hay menos liquidez, hay menos proyectos, hay que esperar a que cuaje
cada una de esas prospecciones que hacen los analistas a la hora de poner el dinero a través de instrumentos de capital riesgo, private equity, cualquier otro, pero son ilíquidos. Por tanto, aunque en la teoría se puede hacer, luego la práctica te dice que la oferta no es tan amplia, ¿no? Pero va creciendo, eso es lo importante, ¿no? Y sobre la cuestión política, bueno, pues eso es algo con lo que tenemos que convivir, sobre todo en los últimos años en Europa, el tema de la inestabilidad o el gobierno tripartito, bipartito, quintuple, ya no sabemos de cuántos, es algo que está ahí. Y yo creo, en cualquier caso, que la ventaja es si seguimos un poco auspiciados, en el caso de Europa, eh, por Europa, con esta clara apuesta por los temas de sostenibilidad, difícilmente un gobierno nacional se puede ir, por muy poco apoyo que tenga dentro de su coalición, puede abandonar estas cuestiones, ¿eh? Porque desgraciadamente, sobre todo en temas de cambio climático, es un tema urgente que no puede esperar. Tú lo mencionabas, ¿no? En lo que comentaba Naciones Unidas y otros informes, ¿no? que alertan de que, bueno, ya vamos mal, o sea que no podemos retrasar más el tema por una cuestión puramente económica, o sea que al final es de nuevo instrumental la visión que hay de aquí, ¿no? De la sostenibilidad, es un tema puramente de supervivencia económica, ¿no? Así que me temo que, bueno, pues habrá sus más y sus menos, pero no podrán renunciar, no podrán dejar de lado esta reconversión, por así decirlo, de la economía hacia un modelo más sostenible. Sí, quizá ahí también hay que ir adelantando, ¿no? Futuras crisis que no son tan futuras, ¿no? Ya están aquí y realmente de afrontarlas hay que hacerlo cuanto antes, ¿no? Entonces ahí no tiene que ser todos a una, como en Fuente de Ojuna, ¿no? No valen colores políticos porque realmente o no deberían valer, ¿no? Aunque por supuesto luego efectivamente hay diferentes posiciones, pero a la hora de la verdad, a la hora de gestionar, pues es cierto que Europa por lo menos aquí está marcando, ¿no? Para los gobiernos nacionales. Bueno, Elizabeth y Luis Humberto sí que nos están planteando dos preguntas parecidas. Yo creo que con estas preguntas podríamos ya ir cerrando, que es sobre el papel de la tecnología y de la innovación, incluso la revolución, la cuarta revolución industrial que comenta Luis Humberto, ¿no? Y la quinta revolución basada en organismos biocibernéticos, ¿no? Inteligencia artificial. Elizabeth habla bueno, en general, la tecnología, ¿qué papel puede tener en estas políticas de sostenibilidad o en estas soluciones que incluso las empresas puedan, y que también puede ser incluso no solamente una forma de mitigar riesgos, sino oportunidades de negocio, ¿no? Toda eh, esa empresa verde. Ya, hombre, la tecnología en términos medioambientales es fundamental, claro, es un poco la esperanza, ¿no? Para poder hacer más sostenible económicamente algunos procesos. Creo que se ha avanzado y el tema de la innovación pues va por ahí. Pero también en lo social, ¿no? No solo en la parte, lo decía antes, ¿no? El acceso a determinados servicios o el control, por ejemplo, en países en desarrollo donde pues viven mucho del sector primario, ¿no? Y el conocer las previsiones del precio o la evolución del precio de las materias primas o del el grano o lo que estén comercializando gracias a las nuevas tecnologías les permiten hacer una planificación y poder salir de una situación económica que a lo mejor era muy precaria gracias a tener más información, ¿no? Entonces yo creo que sin duda la tecnología, tanto en lo social, ¿no? El acceso también a las microfinanzas a través de móviles, donde uno analiza sus propias, o sea, el analista tiene acceso en un medio rural a la información comercial del cliente y puede tomar una decisión de préstamo o no. O sea, todo lo que es la digitalización y esta revolución pues facilita mucho la trazabilidad de los productos a la hora de, por ejemplo, en términos de economía circular, saber de dónde proviene
eh, donde se ha generado ese producto, el impacto que ha tenido, la huella a lo largo de toda la cadena, pues eso te lo permite saber, pues, este tratamiento de la información masiva que hay ahora, ¿no? Por tanto, yo creo que va a ser algo fundamental. En el caso de Europa van las dos, en la apuesta política y económica y financiera, las ayudas van en esa doble visión, sostenibilidad y digitalización. O sea, la economía tiene que ser sostenible, apoyada en la digitalización para poder avanzar hacia un modelo un poquito diferente, ¿no? Donde ese consumo responsable o producción sostenible pues sea algo ya que no es miniatura, sino que es el grueso de la actividad, algo que todavía queda mucho por hacer. Sí, pues bueno, quizás podemos cerrar un poquito más. Están hablando, porque yo creo que hemos abierto el debate político, pues por los gobiernos, ¿no? Que puedan estar no apostando por esas energías renovables, ¿no? El caso de Estados Unidos en la anterior administración, la de Trump, que precisamente es lo que se salieron, ¿no? de los compromisos de París y bueno, y una última pregunta, Zaya, sí, lo prometo, pero es por darle también voz a Lupita desde México. Una recomendación para los estudiantes de gestión del cambio. ¿Qué formas hay de encontrar, de incluir a las microempresas también para que las microempresas sean partícipes de esta, de todo este movimiento de la sostenibilidad? Que siempre es un poco el caballo de batalla. Siempre pensamos en las grandes y al final son las pymes las que tienen menos acceso a recursos, más problemática, más difícil, a veces más difícil ese cambio. Pues vamos a ver, ahí hasta donde pasa, sabemos en el caso español, no sé en el caso de América Latina, hay bastante apuesta para que esa reconversión o esa transición, tanto en términos de transparencia, como decía antes, ¿no? de informar y reportar sobre cómo están gestionando estos riesgos las empresas y qué información van a dar, pues en 2, 3 años las pymes van a tener que informar sobre ello. Y va esa información, al margen de que se la exija o no una normativa, también el sector financiero de nuevo va a tener que exigírsela, porque a la hora de priorizar los créditos o poner precios más caros a determinados productos de préstamo, tendrán que valorar el impacto ambiental que tienen las actividades de las pymes, que son el grueso de su actividad crediticia. Por tanto, de una manera u otra, bien por normativa, bien por exigencias de los bancos, al menos en los próximos años esperamos un crecimiento de ese interés. Pero más allá de esas presiones que puedan tener, motu propio, yo creo que un emprendedor, una pyme que quiera hacer algo diferente, tiene mucho recorrido y muchas cosas que hacer en este nuevo modelo de empresa. De hecho, hay empresas con esa vocación también, ¿no? y que son rentables. Empresas con impacto social. Os animo también, si tenéis interés, y ya por daros alguna otra referencia, si entráis en la Bolsa Social, es una plataforma donde empresas pequeñas, pero con propósito y con impacto en términos pues, de salud, de nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura que antes se comentaban, o a la utilización de los recursos naturales, o temas incluso de educación o de arquitectura, de forma de hacer edificaciones diferentes. Son viables, son pequeñas y tienen mucho impacto positivo. Entonces, si tenéis interés, podéis visitarlas. Quiero decir que a las pymes les diría, bueno, si usted quiere montar o que su empresa dure en el largo plazo, como bien se dice, tiene que tener sí o sí presente que vamos a un modelo diferente. Por tanto, desde un punto de vista económico le interesa. Es verdad que muchas veces se encuentran con dificultades, no solo financieras, que puede incluso haber ayudas. En algunos países pues tenemos bancos de desarrollo que ayudan a ello. La agencia, el ICO, por ejemplo, en España.
sino que a veces son problemas de conocimiento, de desbordamiento, porque la misma persona hace de gerente del departamento de innovación, no tienen capacidad técnica y muchas veces estas ayudas para pymes tienen que ir acompañadas de asistencia técnica. Entonces yo animaría, si hay pymes interesadas en eso, que busquen ese tipo de fondos que a la par que les proveen de fondos a largo plazo con planes de devolución relajados o con tipos de interés bajo, vayan acompañados de asistencia técnica que le permita hacer esa transición, esa transformación. Muchas gracias, Marta. Yo, bueno, simplemente por también la pregunta de Hilda, que planteaba si un gobierno no sigue esta línea, si esto aleja a los posibles inversores bueno, pues ahí, Hilda, casi que mi visión también es que, igual que comentaba Marta ahora, hay inversores que apoyan a esos, a esas incluso esas pequeñas pymes o microempresas que tienen una vocación de cambio, ¿no? de economía transformadora. Por desgracia, también sigue habiendo en los mercados de inversión pues todavía inversores y grandes flujos de inversión, ¿no? Que no se mueven por lo sostenible. Esto lo que estamos planteando es que ahora mismo en Europa hay una regulación de transparencia. Hay que identificarse en el caso de utilizar este tipo de criterios sociales o ambientales, ¿no? Y decir que se utilizan para la inversión, pero no es una obligación. Entonces, pues sí, puede seguir habiendo empresas que no se comporten o que no sigan estrategias especialmente sostenibles. Puede haber gobiernos que tampoco estén impulsándolo, ¿no? Y que no sigan esas políticas o no se comprometan a los acuerdos al Acuerdo de París y demás. Pero, por desgracia, pues tampoco se ha parado el mundo de las inversiones no sostenibles. Entonces, bueno, pues ese es otro de los caballos de batalla. ¿Hasta qué punto, no, un mercado será el mercado mayoritario, ¿no? El de la inversión sostenible o viceversa? Mm. Y esto... Por dar alguna noticia de actualidad, estaba viendo en la prensa el 7 de septiembre, o sea, hace menos, bueno, un poco más de un mes ya, pues el Tesoro, en el caso de España, colocó su primer bono verde, es decir, ya desde el punto de vista de los gobiernos ya están apostando por financiarse en los mercados de deuda pública con esta finalidad de transición y de captación de ahorro hacia, pues como os decía antes, hay que elegir los proyectos, hay que informar a los inversores y hay que rendirles cuentas, ¿no? Pero no es el único, sino que también el Reino Unido iba a hacer una de las mayores emisiones, o sea que ya están los tesoros de los principales países europeos al menos, utilizando esta vía de financiación para la transformación que es necesaria, ¿no? Ecológica, con lo cual pues yo creo que es una tendencia lo que quería señalar, que ha habido una demanda que supera con creces la oferta, es decir, las peticiones superan los 38.000 millones de euros, cuando lo que querían colocar eran 5.000. O sea que hay mucha demanda inversora de este tipo de productos, porque saben que ahí es donde está el futuro, con lo cual un gobierno que se quede atrás, pues difícilmente va a captar el interés de los mercados financieros. Bueno, esperemos que esto sea cada vez más una realidad y que podamos, pues, no sé si llegar a cumplir los objetivos planteados en 2030. No se sabe si esto será posible, tanto los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda de Naciones Unidas, entre ellos los del cambio climático. Pero bueno, yo creo que eventos como este, en el que hay tantos participantes interesados, que además, por lo que estáis comentando, también con participaciones muy, muy interesantes y con mucho interés por vuestra parte, ¿no? De estudiantes o de personas académicas que están en el mundo de la economía, pues esto nos muestra que efectivamente es un momento de cambio, un momento de interés hacia la sostenibilidad. Y no solamente en Europa y en España, como estamos focalizando también porque la normativa aquí está dando esos pasos, sino también en Latinoamérica, ¿no? Y esto pues puede ser
una luz, ¿no? Un optimismo que esperemos que cuaje, ¿no? Y que y que podamos mitigar los riesgos de la crisis climática, ¿no? No acabar con los riesgos, sino mitigarlos, por desgracia. Así que nada, muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todos los asistentes. Y yo os insto a seguir informándoos en la web del IAES de los siguientes debates que tengamos, los siguientes diálogos que bueno, pues se irán informando. Así que nada, muchas gracias y de nuevo y buenas tardes buenas tardes y buenos días Pues a los que estáis en Latinoamérica. muchas gracias y nada, habrá que estar atento a la COP26 en Glasgow sobre cumbre climática, a ver qué acuerdos y qué pasos van dando a nivel internacional, ¿no? En estas cumbres que, bueno, siempre marcan un poco la referencia. Así que nada, muchas gracias a todos los que estáis conectados por haber estado ahí hasta el final y espero que haya sido de utilidad. Gracias, Beatriz. Un saludo. Seguramente. Saludos. Hasta luego. Adiós.